Elena, emocionada por el viaje que sus hijos le habían organizado, nunca imaginó que sería el comienzo de su peor pesadilla. Mientras el auto avanzaba por una carretera solitaria, su corazón se llenaba de nostalgia y esperanza por recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, cuando Ricardo detuvo el auto en un vertedero y le ordenó bajar, la confusión se convirtió en terror. Laura y Ricardo, con rostros fríos e indiferentes, la empujaron fuera del vehículo, ignorando sus súplicas. «Eres una carga», fue lo último que escuchó antes de que el auto se alejara, dejándola sola, sin refugio, comida ni respuestas. La cruel realidad golpeó su alma, sus propios hijos la habían abandonado. La noche cayó, y con ella el miedo y la desesperación. Rodeada de basura y sombras amenazantes, Elena intentó encontrar sentido a lo sucedido. ¿En qué momento se convirtió en alguien prescindible para aquellos a quienes había dado todo? Sus lágrimas se mezclaban con el polvo del camino cuando, en medio de su angustia, una figura emergió entre la oscuridad. El destino aún no había escrito su último capítulo. Lo que estaba por suceder cambiaría su vida para siempre. Elena pasó la noche más oscura de su vida, acurrucada entre montañas de basura, con el frío clavándose en su piel y la angustia destrozando su alma. Sus propios hijos la habían descartado como si no valiera nada, dejándola sin refugio ni esperanza. Con el estómago vacío y el corazón roto, intentó aferrarse a algún recuerdo feliz, pero cada pensamiento solo hacía más profundo su dolor. Cuando la desesperación se volvió insoportable, comenzó a buscar entre los desperdicios algo que pudiera comer. La humillación de llevarse a la boca un pedazo de pan duro encontrado entre la basura fue un golpe que jamás imaginó vivir. Aún así, lo tragó con lágrimas en los ojos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos dorados, Elena vio a personas pasar cerca de ella, pero nadie se detuvo. Era invisible para el mundo. La indiferencia de aquellos que la rodeaban la hirió más que el hambre o el frío. Un hombre apretó el paso al verla, una mujer desvió la mirada con desprecio. La vida que había construido con amor y sacrificio se había desmoronado en un solo día. Se abrazó a sí misma, sintiendo que cada pedazo de su dignidad había sido destrozado. Pero lo que Elena no sabía era que aún quedaba un rayo de esperanza, y que el destino estaba a punto de sorprenderla. Elena sintió el peso de su miseria al mirar su reflejo en los ojos del desconocido. Después de tanto desprecio y abandono, alguien la estaba viendo de verdad, sin asco ni lástima fingida. Pero su vergüenza era más fuerte que su esperanza. Se abrazó a sí misma, murmurando que no podía subir a ese auto elegante con su ropa sucia y su piel cubierta de mugre. Miguel no apartó la mirada ni se movió, simplemente mantuvo su mano extendida. «Elena, tú no perteneces a este lugar», dijo con voz firme pero tranquila. Elena tragó saliva, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Podía confiar en él? ¿Era real esa oportunidad o solo otra cruel ilusión? Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no quería rendirse. Con un suspiro tembloroso, levantó su mano y tomó la de Miguel. Al hacerlo, una ola de alivio recorrió su cuerpo. Tal vez el destino aún no había escrito su último capítulo, y esta vez, la historia podría tener un final diferente. Elena sintió que cada gesto de Miguel era un recordatorio de que aún existía la bondad en el mundo. Después de tanto sufrimiento, se permitía creer, aunque fuera un poco, que la vida podía darle una segunda oportunidad. Al salir de la habitación, Miguel la esperaba en la sala, sosteniendo una taza de té caliente. «Espero que hayas podido descansar un poco», dijo con su voz tranquila. Elena les dejó claro que el camino de la redención no sería fácil. Trabajarían en el refugio como cualquier otra persona necesitada, sin privilegios ni atajos. Si realmente querían demostrar que habían cambiado, debían hacerlo con acciones, no con palabras. Durante los siguientes meses, Laura y Ricardo enfrentaron las mismas dificultades que una vez despreciaron. Limpieza, cuidado de ancianos, servir comidas, cada tarea les recordaba la frialdad con la que abandonaron a su madre. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a entender el verdadero significado de la compasión y la responsabilidad. Elena los observaba desde la distancia,
sin intervenir, permitiendo que el destino les enseñara lo que ella había aprendido con dolor. Aunque aún sentía el peso del pasado, comprendió que su mayor victoria no era verlos sufrir, sino verlos cambiar. Y cuando, después de un año de arduo trabajo, Laura y Ricardo regresaron a ella, no buscando perdón, sino ofreciéndose a ayudar en su misión, supo que la verdadera redención no se trataba de palabras, sino de corazones transformados. Finalmente, no eran los mismos hijos que la abandonaron, ahora eran personas que habían aprendido el valor de la humanidad y la importancia de una segunda oportunidad. Elena se levantó de su asiento y caminó hacia la gran ventana del salón, observando las luces de la ciudad. Había cerrado el ciclo. Ya no era la mujer abandonada en un basurero. Ahora era una mujer que había vencido el destino y había demostrado que el verdadero poder no estaba en la venganza, sino en el perdón. Elena observó a sus hijos con una mezcla de tristeza y determinación. Les dijo que la vida les había dado una lección y que ahora eran ellos quienes estaban en la desesperación que ella conoció. Sin embargo, no estaba allí para humillarlos ni para tomar venganza, sino para demostrarles que la dignidad y la bondad eran más valiosas que cualquier riqueza. Con voz firme, les explicó que su propósito ahora era ayudar a quienes, como ella, fueron abandonados y olvidados, y que su fortuna sería utilizada para cambiar vidas, no para alimentar egos vacíos. Ricardo y Laura, con los ojos llenos de culpa, intentaron buscar redención en su mirada, pero Elena les dejó claro que el perdón no era algo que se daba con palabras, sino con acciones. En ese momento, les hizo una oferta inesperada. Podían empezar de nuevo, pero esta vez desde abajo, trabajando con ella en los hogares para ancianos que había fundado. No habría privilegios, no habría segundas oportunidades vacías, solo trabajo y dedicación para reconstruir lo que destruyeron con su egoísmo. Si realmente estaban arrepentidos, debían demostrarlo con hechos. Laura y Ricardo quedaron en silencio, asimilando el peso de sus decisiones. El destino les daba una nueva oportunidad, pero no sería fácil. Sin decir más, Elena se levantó de la mesa y se marchó con la misma elegancia con la que llegó, dejando a sus hijos en medio del lujo que alguna vez les perteneció, con la única pregunta que realmente importaba: ¿estarían dispuestos a cambiar? Elena dejó que el silencio envolviera la habitación, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de sus hijos. Ricardo y Laura estaban paralizados, enfrentando la cruda realidad de su situación. No había dinero, no había rescate fácil, no había atajos para volver a ganarse su lugar en la vida de su madre. Sus opciones eran claras: aceptar la oportunidad de redimirse a través del trabajo y el sacrificio o continuar por el camino de la miseria y el arrepentimiento vacío. Laura, con lágrimas resbalando por sus mejillas, asintió con la cabeza, murmurando que haría lo que fuera necesario. Ricardo, aunque su orgullo lo hacía dudar, supo que no tenía otra salida. Su madre les estaba ofreciendo un puente, pero no sería fácil cruzarlo. Elena, al ver sus reacciones, sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. No era el camino que hubiera elegido para su familia, pero era el único que quedaba. Sin más, se levantó de su asiento con la misma elegancia con la que había llegado y, con una última mirada firme, les dijo que al amanecer los esperaría en uno de los hogares de ancianos para comenzar su nueva vida. Luego, sin esperar más respuestas, se dio media vuelta y salió del salón, dejando atrás a los dos hijos que alguna vez fueron su mundo y que ahora tenían la última oportunidad de demostrar que aún quedaba algo de humanidad en ellos. El destino estaba en sus manos, pero esta vez, Elena no intervendría para salvarlos. Laura y Ricardo ya no eran los mismos. Lo que comenzó como una penitencia impuesta por su madre se había convertido en una transformación interna que ni ellos mismos esperaban. Cada día en el hogar de ancianos les enseñó el verdadero significado del amor, del sacrificio y de la gratitud. Se levantaban antes del amanecer sin que nadie se los ordenara, se preocupaban genuinamente por los residentes y escuchaban sus historias con el respeto que antes jamás habían conocido. Sus manos, antes acostumbradas al lujo y la comodidad, ahora servían con humildad, limpiaban con dedicación y cuidaban con ternura. Laura aprendió a consolar a quienes ya no tenían esperanza, y Ricardo descubrió el valor de la paciencia y la empatía.
Poco a poco, sin que se dieran cuenta, su madre había logrado lo impensable, convertir su castigo en una redención genuina. Elena, desde la distancia, observaba sus cambios con cautela. No quería que su amor de madre nublara su juicio, no quería creer en ellos demasiado pronto, pero con el tiempo, las acciones de sus hijos comenzaron a hablar más fuerte que sus errores del pasado. Un día, después de casi un año de trabajo en el hogar, recibió una carta escrita a mano por Ricardo y Laura, en la que le pedían verla, no para pedirle dinero, ni para recuperar su estatus, sino simplemente para agradecerle por haberles dado la oportunidad de cambiar. Elena sostuvo la carta entre sus manos con el corazón latiendo fuerte. No sabía si estaba lista para recibirlos, pero sí sabía que, de alguna manera, su historia aún no había terminado. Elena los miró con una mezcla de orgullo y melancolía, sintiendo que, después de tanto tiempo, finalmente había encontrado la paz. No podía borrar el pasado ni el dolor que le habían causado, pero había decidido no cargar con él por el resto de su vida. Sus hijos, aquellos que una vez la abandonaron, ahora entendían el verdadero significado del amor y el sacrificio. Y aunque el camino hacia el perdón no había sido fácil, sabían que lo que realmente importaba era lo que hacían con el presente. La cena transcurrió entre risas tímidas y conversaciones sinceras, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. No eran la familia perfecta, pero eran una familia renacida, reconstruida sobre los cimientos de la redención y el aprendizaje. Esa noche, al despedirse, Elena se quedó sola en la sala por un momento, mirando la chimenea encendida y recordando a Miguel. Sus palabras aún resonaban en su mente: el verdadero amor no se mide por lo que das, sino por lo que transformas. Cerró los ojos y sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto. Su historia no era la de una víctima, sino la de una mujer que se levantó de la oscuridad para iluminar el camino de otros. Y mientras la mansión volvía a llenarse de vida, supo que su misión aún no había terminado. Había muchas más personas que necesitaban amor, comprensión y una segunda oportunidad. Y ahora, junto a sus hijos, estaba lista para seguir adelante, no con resentimiento, sino con la certeza de que el perdón y la bondad siempre serían su mayor legado. Elena sonrió levemente y les dijo que no necesitaban demostrarle nada más, que el verdadero cambio se veía en sus acciones y que ahora, por fin, podían llamarse familia otra vez. La cena transcurrió entre risas suaves y recuerdos compartidos, entre anécdotas que parecían perdidas en el tiempo, pero que ahora volvían a la vida con la magia de la reconciliación. No necesitaban hablar del pasado con dolor, no necesitaban remover heridas que ya habían sanado, se permitieron disfrutar el presente, el hecho de que estaban allí juntos, que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Elena los miró a ambos con el corazón lleno de una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo, y con una voz serena les dijo que el verdadero tesoro nunca fue el dinero, sino el amor que nos une. Laura y Ricardo la miraron con los ojos húmedos, sintiendo el peso de esas palabras en el fondo de su alma. Habían perseguido riquezas, habían creído que el éxito se medía en números, habían dejado que la ambición los cegara y al final, todo lo que realmente importaba estaba sentado frente a ellos, en la figura de su madre, en la lección que les había enseñado con su vida. Cuando la noche llegó a su fin y la mesa quedó vacía, Elena se quedó unos minutos más sentada, observando la luz tenue de las velas que aún parpadeaban. Sus hijos se habían despedido con abrazos sinceros, con la promesa de volver pronto, con la certeza de que esta vez no se irían de su vida. Suspiró con tranquilidad, permitiéndose sentir el peso de la jornada en sus hombros, y por prime.